Muy buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que inicien muy bien la semana, llenos de energía. Y vamos a comenzar con nuestro tema nuevo de hoy. Hoy nos toca ver el tema de fracciones decimales. Antes de ver qué es una fracción decimal, vamos a comenzar resolviendo las actividades que tenemos en la página 202. En la página 202 dice, activo mis conocimientos. Observa las regiones donde se cultiva zanahoria y lechuga. Luego responde. Tenemos la región 1, que es donde se cultivan zanahorias. Y tenemos la región número 2, que es donde se cultivan las lechugas. Luego de que hayamos visto bien las regiones, la región 1 y la región 2, nos va a hacer unas cuantas preguntas que tenemos que responder. La primera pregunta que nos responde es, ¿en cuántas partes iguales se dividió la primera región? A ver, la primera región en cuántas partes iguales está dividida, niños. Está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Está dividida en 10 partes iguales. Entonces colocamos ahí en la pregunta que la región 1 está dividida en 10 partes iguales. Entonces luego nos pregunta, ¿la fracción que se ha representado en la primera región cuál es? A ver, ¿qué fracción estamos representando en la región 1, niños? Si tenemos 10 partes iguales, pero solo estamos utilizando una parte de las 10 que tiene esta región. Entonces, ¿qué fracción representa a esta región? La fracción un décimo. ¿Sí? ¿Por qué un décimo, niños? La fracción un décimo, ¿por qué? De 10 partes iguales que tenemos aquí nosotros, solo estamos utilizando una, ¿sí? Entonces la fracción que mejor nos representa aquí es un décimo, ¿sí? Coloquemos ahí. Un décimo sería la fracción entonces. Ahora dice, si en la primera región la parte que se siembra con zanahoria corresponde a un décimo, ¿cuántos décimos forman la unidad? A ver, si esto que tenemos aquí nosotros es un décimo, ¿cuántos décimos conforman esta unidad completa? Todo el terreno completo donde se siembra la zanahoria. ¿Cuántos décimos tenemos que ocupar para que se llene toda la unidad completa? Tenemos que utilizar 10 décimos, ¿verdad? 10 décimos para poder completar la finca completa. Entonces, ahí responden donde dice cuántos décimos se necesitarían para cultivar la finca completa. Ustedes colocan 10, ¿sí? Se necesitan 10 décimos para cultivar la finca completa. Después la otra pregunta dice, ¿en cuántas partes iguales se dividió la segunda región? Esta región, la número 2, donde se siembra lechuga, ¿en cuántas partes la dividieron, niños? Está dividida en 100 partes iguales. Si contamos todos los cuadritos, ustedes van a poder contar que hay 100 cuadritos, ¿sí? Quiere decir que esa región está partida en 100 partes. Entonces la colocan ahí. Si cada lechuga se siembra en la parte en que se divide la segunda región, dice, ¿cuál es la fracción que se representa? ¿Cuál es la fracción que se representa aquí en esta figura, niños? Si solo tenemos sembrada una lechuga en una de las partes de la región, ¿sí? Y se siembra una lechuga por cada parte de la región, dice. Entonces, si solo estamos utilizando una de las 100 partes de la región, ¿qué fracción tenemos aquí? Pues vamos a tener un centésimo, ¿sí? Una unidad un cuadrito, una parte que estamos utilizando sobre ¿cuántas partes que tiene esta figura? Sobre 100 partes que tiene esta figura. Entonces nuestra fracción aquí sería un centésimo, ¿sí? En la primera era un décimo porque estábamos utilizando nada más una de las 10 partes que tenía la región número 1. Ahora aquí en la segunda es un centésimo porque estamos utilizando solo una parte de las 100 que tiene nuestra región número 2. Entonces aquí la fracción que representa una lechuga es un centésimo. Si la parte donde se siembra la lechuga corresponde a un centésimo, ¿cuántas lechugas se pueden sembrar en la segunda región? ¿Cuántas lechugas podríamos sembrar entonces, niños, en la segunda región si la región tiene 100 partes iguales y en cada parte podemos sembrar una lechuga? ¿Cuántas lechugas podríamos sembrar? Podríamos sembrar 100 lechugas, ¿verdad? 100 lechugas. Y después dice, ¿cuántas lechugas se necesitan para cubrir la parte que se siembra de zanahoria con lechugas?
¿sí? Estas dos regiones son del mismo tamaño, ¿sí? Pero si nosotros en lugar de sembrar las lechugas en la región 2 las tuviéramos que sembrar en la región 1, para poder sembrar las 100 lechugas, ¿cuántas lechugas tendríamos que sembrar en una de las partes de la región 1? ¿Sí? A ver, quiero que me entiendan bien. Si tengo que sembrar 100 lechugas, pero ahora en la región 1, y la región 1 solo tiene 10 partes, entonces ¿cuántas lechugas irían en cada parte para que yo pueda sembrar las 100 lechugas completas en la región número 1? Tendríamos que colocar 10 lechugas aquí en esta parte. Miren, en la primera parte habría que colocar 10 lechugas, después 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces en cada parte tendríamos que colocar 10 lechugas para poder sembrar las 100 lechugas en la región número 1, ¿sí? Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, ¿cuántas lechugas necesitamos? Necesitamos 10 lechugas para poder llenar la primera parte de la región número 1. Ahora sí, que ya realizamos esta actividad, vamos a ver qué son las fracciones decimales. ¿Por qué es que estábamos viendo estos ejemplos ahorita? Porque las fracciones decimales, niños, son todas aquellas fracciones que tienen como denominador alguna potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? Aquí se las voy a colocar. Las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Cada vez que vayamos aumentando de potencia de 10 se le va agregando nada más un 0, ¿sí? Entonces todas estas son las potencias de 10, miren. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahorita solo vamos a trabajar con las primeras tres, ¿sí? Tal vez con la cuarta, pero para empezar vamos a trabajar con las primeras tres potencias de 10. Entonces cuando ustedes vean que una fracción tiene en la parte del denominador alguna de estas potencias de 10, no va a ser una fracción normal o común y corriente, va a ser una fracción decimal, así se le va a llamar. Solo le llamamos fracción decimal a aquellas que tengan como denominador el número 10, el número 100, el número 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos aquí unos ejemplos, ¿sí? Estas tres que tenemos nosotros aquí son fracciones decimales. ¿Por qué son fracciones decimales? Porque terminan en las potencias de 10 en el denominador, ¿verdad? Como yo les acabo de explicar. Todas aquellas fracciones que tengan como denominador una potencia de 10 van a ser fracciones decimales. Entonces aquí tenemos un 10 de denominador y ya sabemos que 10 sí es una potencia de 10. 100 también aquí está, ¿verdad? Y 1000 también aquí está. Entonces, recuerden, niños, solo las fracciones que tengan como denominador estos números que yo les coloqué aquí son fracciones decimales, ¿sí? Solo las que tengan como denominador estos números que yo coloqué aquí. Entonces, esta primera fracción, ¿cómo se lee? Recuerden, niños, siempre que tenemos un 10 en el denominador no se lee como diezavos, ¿sí? Es que muchas veces lo están escribiendo así y yo desde el principio cuando vimos fracciones les dije que no se dice diezavos, ¿sí? Recuerden, se lee el numerador como un número normal, que aquí sería 3, y el denominador cuando es 10 se lee como décimos, ¿sí? 3 décimos dice aquí. Igual en esta, el numerador se lee igual como si fuera un número normal, 12, ¿sí? Y cuando sea 100, el denominador no se lee cienavos, se lee centésimos, ¿sí? 12 centésimos. Y cuando sea 1000 el denominador, igual aquí el numerador se lee normal, 644. Y cuando sea 1000 el denominador lo vamos a leer como milésimos, ¿sí? Milésimos, no milavos, ¿sí? Milésimos. Entonces, para recordarles, cuando tengan en el
Denominador. Un 10 tienen que leerlo como décimos. Cuando tengan en el denominador un 100 se lee como centésimos. Y cuando tengan en el denominador un 1000 se va a leer como milésimos. ¿Sí? Entonces recuerden, niños, todas las fracciones que tengan como denominador una potencia de 10, que son los números que yo les coloqué aquí, son clasificadas como fracciones decimales, solo si poseen alguna potencia de 10. ¿Sí? Bueno, ahora les va a quedar a ustedes resolver el ejercicio de la página 203, que es muy fácil. La primera serie dice, escribe la fracción que representa cada figura, luego marca con un chequecito las fracciones decimales. Les voy a dar un recordatorio, solo para que recuerden cómo era que nosotros representábamos una fracción, ¿sí? Bueno, entonces en esa primera serie tienen ustedes 4 figuras y tienen que escribir cuál es la fracción de esa figura, qué fracción se está representando en el dibujo, ¿verdad? Y luego colocar un chequecito si sí son fracciones decimales o colocar una X si no son fracciones decimales, ¿sí? Entonces, primero que nada, ustedes identifiquen cuál es la fracción del dibujo que les están brindando. En este caso yo les estoy ayudando con el dibujo número 4, que es un rectángulo. Está partido en 10 partes, ¿sí? Entonces, el denominador, recuérdense, cuando nosotros escribimos una fracción, el denominador representa en cuántas partes está dividida mi unidad y el numerador va a representar cuántas partes estoy tomando de la unidad. Entonces, de esta unidad, ¿cuántas partes estoy tomando nada más? ¿Cuáles están pintadas? ¿Cuántas tomé? Solo estoy tomando 4 partes, ¿sí? Solo pintamos 4. Pero mi denominador va a ser la cantidad de partes en las que está partida la unidad. ¿En cuántas partes está partida esta unidad? Esta unidad está partida en 10 partes. Por lo tanto, mi denominador va a ser 10. Entonces esta fracción es 4 décimos, ¿sí? Porque tengo 4 partes pintadas, o estoy tomando solo 4 partes, sobre 10 partes que tiene en total la unidad, ¿sí? Entonces esta fracción es 4 décimos. Y luego le colocamos un chequecito de que sí es una fracción decimal. ¿Por qué es una fracción decimal? Porque tiene un denominador 10. Y 10 les mencioné que era una potencia de 10. Por lo tanto, esta sí es una fracción decimal, ¿verdad? Entonces ahí ya les hice yo un ejemplo para que ustedes realicen las demás. Ahora vamos con la serie 2. Marca las etiquetas de las fracciones con la letra que corresponde a su nombre. Ustedes tienen que leer las fracciones que tienen aquí, que tienen escritas de A a F, ¿verdad? Cada fracción tiene una letra. A, B, C, D, E, F. Ahora, con la lectura de la fracción que ustedes hagan, tienen que colocarle la letra con la fracción que están, con las fracciones, perdón, que están del lado derecho. Y le tienen que colocar la letra que le corresponde a cada una. Por ejemplo, la A dice 12 centésimos. Entonces ustedes ya leyeron que la A es 12 centésimos. Entonces entre sus fracciones de la derecha van a buscar la fracción 12 centésimos. Y yo ya la encontré. La fracción 12 centésimos es la que tiene un 12 como numerador y un 100 como denominador. Entonces 12 centésimos. Entonces se van a la fracción y le van a colocar la letra a donde está la fracción 12 centésimos, ¿sí? Donde ustedes encuentren 12 centésimos. Ahí está. Donde encuentre yo esta fracción, entonces, ahí le voy a colocar la letra A. ¿Por qué? Porque la letra A dice que se lee como 12 centésimos. Entonces mi fracción 12 centésimos es la que está de esta forma, que tiene 12 en el numerador y 100 en el denominador. Por lo tanto, nosotros a esta fracción le ponemos la letra A. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es colocarle la letra de la fracción a la que le corresponde esa escritura de fracciones, ¿sí? Les queda entonces hacer las otras 5 a ustedes. Y por último, la última serie dice, observa cómo se puede convertir la fracción 23 quintos a decimal, ¿sí? Una fracción no decimal se puede convertir a una fracción decimal, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar cómo. Aquí nos dan de ejemplo la fracción 23 quintos.
como ahorita nosotros estamos trabajando fracciones decimales, queremos que todas nuestras fracciones sean decimales, ¿verdad? Y 23 quintos no es una fracción decimal. Recuerden que las fracciones decimales son solo las que tienen una potencia de 10 como denominador. Y 5 no es una potencia de 10. Por lo tanto, 23 quintos no es una fracción decimal. Pero ¿qué hago yo para convertirla a fracción decimal? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes es buscar un número que al multiplicarle el denominador de esta fracción les dé como resultado una potencia de 10. ¿Sí? Ya sabemos que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué número le puedo multiplicar yo a 5 para que me dé una potencia de 10? Yo a 5 le puedo multiplicar 2 porque 5 por 2 me va a dar 10. Entonces en el denominador yo ya tendría una potencia de 10. ¿Sí? Pero no puedo solo multiplicar el denominador. Tengo que multiplicar también el numerador. Entonces yo aquí voy a convertir esta fracción 23 quintos a fracción decimal multiplicando la fracción por 2. ¿Por qué por 2? Porque si yo multiplico el denominador que tengo por 2 me va a dar 10. Y 10 ya es una potencia de 10. Entonces si ya me queda 10 en el denominador, ya voy a poder decir que tengo una fracción decimal. Entonces si tenemos 23 quintos, lo que van a hacer ustedes va a ser multiplicar por 2, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador tiene que ir por 2, ¿sí? El numerador la verdad que no me importa cómo me quede, qué número me dé, ¿verdad? Pero lo que me importa es que mi denominador se vuelva una potencia de 10. Entonces, si yo multiplico el 5 por 2 para convertirlo en una potencia de 10, también tengo que multiplicar el numerador por 2, ¿sí? Entonces aquí 23 por 2 me va a dar 46. Como les digo, no nos importa qué numerador nos quede, ¿sí? El numerador no nos va a afectar en nada. Lo que nos debe interesar es que al hacer la multiplicación, el denominador nos quede como una potencia de 10. Entonces aquí ya cambiamos, miren, ya no tenemos la fracción 23 quintos, sino que la hemos convertido en 46 décimos, ¿sí? Entonces ahora ya se puede decir que esta fracción es decimal porque tiene una potencia de 10 en el denominador. Entonces se dan cuenta, para convertir una fracción que no sea decimal a una fracción decimal, lo único que tenemos que hacer es buscar un número que multiplicado por nuestro denominador nos dé como resultado una potencia de 10. ¿Sí? Aquí ya multiplicamos 23 por 2, 46, y 5 por 2, 10. Entonces ya me queda un 10 en mi denominador. Entonces ya puedo decir yo que esta es una fracción decimal. Entonces aquí en este ejercicio les dice, ahora que ya aprendimos a convertir una fracción no decimal a una fracción decimal, dice encierra la fracción decimal que equivale a la fracción dada. Entonces ustedes deben averiguar, ¿por qué número multiplicaron el 1 y el 8? ¿Y cuál es la fracción que se deriva de un octavo? Esa la vamos a hacer. Yo les voy a ayudar a hacerla y ustedes van a hacer la segunda. Vamos a ver. Tenemos un octavo. Tenemos la fracción un octavo y tenemos varias opciones. Ahorita les coloco las opciones. Entre las opciones tenemos 25 centésimos, 125 milésimos y 50 décimos. ¿Sí? 25 milésimos, también les dije que tenemos 125 milésimos y vamos a tener 50 décimos. Ahorita les coloco los denominadores. Bueno, 25 centésimos tenemos 125 milésimos y 50 décimos. Vale. Entonces dice, niños, si nosotros convertimos un octavo a fracción decimal, ¿cuál de estas respuestas es la correcta?
¿sí? Si nosotros convertimos un octavo a fracción decimal, ¿cuál de estas es correcta? Es como acabamos de hacer ahorita con el ejemplo que yo les di, ¿verdad? Teníamos 23 quintos. Entonces elegimos el 2 para multiplicarlo, porque el denominador 5 por 2 nos iba a dar 10 y ya nos iba a quedar una fracción decimal. Aquí, ¿qué número multiplicamos nosotros para que nos dieran alguno de estos que tenemos acá? Entonces, para averiguar cuál es la respuesta correcta, tenemos que ver primero la primera. Dice 25 centésimos. ¿Será que hay algún número que yo haya multiplicado por 1 que me diera 25 y que multiplicara también por 8 que me diera 100? Vamos a ver. Para que 1 se convierta en 25 lo tuve que haber multiplicado por ¿qué número? Para que 1 se convierta a 25 lo tuve que haber multiplicado por 25, ¿sí? Porque 1 por 25 me da 25. Entonces, si multipliqué el numerador por 25, también el denominador 8 lo tuve que haber multiplicado por 25. ¿Será que 8 por 25 me da 100? No, ¿verdad? Entonces, esta primera respuesta no es la correcta. 25 centésimos no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque recuérdense que yo tengo que, para convertir mi fracción que no sea decimal a decimal, tengo que multiplicar por el mismo número el numerador y el denominador. Entonces, si 1 se convirtió en 25, quiere decir que yo lo multipliqué por 25, porque 1 por 25 me da 25. Y el 8 también lo tuve que haber multiplicado por 25, si no, no está correcto, ¿sí? Y 8 por 25 me da 200, no me da 100. Entonces, esta respuesta no es correcta, porque yo tengo que buscar un número que multiplicado por 8 me dé una potencia de 10, ¿sí? Ahora, la tercera respuesta, ¿por qué no puede ser correcta tampoco? Porque no hay ningún número que yo multiplique por 8 que me dé 10, ¿sí? Aquí, para que el 1 que tenemos aquí, se volviera 50, ¿sí? Tuvimos que haber multiplicado 1 por 50, 50, pero 8 por 50 no me da 10. Entonces esta respuesta tampoco es la correcta. Nos quedamos ahora con esta, que esta tal vez sí sea la correcta. ¿Por qué? Porque 1 por 125 me da 125 y 8 por 125 me da 1000. Entonces sí, esta de aquí, la de en medio, es la respuesta correcta. Entonces ustedes solo circulan la respuesta correcta, que en este caso es 125 milésimos. Entonces ya les digo, ustedes deben ver si de verdad están multiplicando por el número que se necesita para convertirlo a fracción decimal. Ya les demostré aquí. Recuérdense que tanto numerador como denominador deben multiplicarse por el mismo número, si no, no está correcta la respuesta. 1 por 25, 25. 8 por 25, 200. Entonces esta no está bien, ¿sí? Siguiente. 1 por 125, 125. 8 por 125, 1000. Entonces esta sí está bien, porque multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, ¿sí? Y esta de aquí no está bien, porque 1 por 50, 50. Pero 8 por 50, 400. Entonces esta tampoco estaba bien. Entonces la respuesta correcta era la de en medio. Así deben buscar entonces ustedes la segunda, niños. ¿Qué número multiplicaron por 9 y qué número multiplicaron por 50? Tiene que ser el mismo número el que hayan multiplicado por el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces ahí ustedes multipliquen para ver cuál es la respuesta correcta de las tres que tienen. Tienen la fracción 9/50. Y con eso terminamos todo por hoy. Los veo luego.